Es que tengo a la senadora Paola Holguín en la línea y tengo a la senadora Paola Holguín en la línea porque entiendo que la senadora del Centro Democrático denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la también senadora Isabel Zuleta por su participación en el evento que generó tanta controversia el pasado 21 de julio en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra. Además, porque la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico pues está jugando un rol importante con las negociaciones o esa mesa de diálogo que hay con los líderes de las bandas criminales en el Valle de Aburrá. Por eso, senadora Paola Holguín, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Mañanas Blue. Muy buenos días, doctora María Camila. Un saludo para usted, para todo el equipo de Blue y los oyentes a esta hora. Senadora Holguín, ¿cuál fue la denuncia? Es decir, la denuncia que se pone ante la Corte Suprema de Justicia debido a que la senadora Zuleta pues tiene ese como su juez natural. Usted pone la denuncia, ¿por qué? ¿Cuál sería la irregularidad que estaría cometiendo su colega del Pacto Histórico? Sí, aquí la denuncia no es porque ella ha estado en el evento. Ella es libre de estar en los eventos que quiera. Aquí la denuncia fue por abuso de función pública, que es el artículo 428 penal, porque según la resolución 5208 que permitió la salida de los 9 bandidos de las estructuras criminales de Medellín a ese evento, quien hizo la solicitud al INPEC fue ella. Ya pidió que ellos fueran trasladados y en eso yo quiero ser clara, ni como senadora de la República, ni como coordinador de la mesa o del espacio de conversación sociojurídico con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, ella está autorizada para pedirle al INPEC ese traslado. Esos traslados se tienen que pedir al juez de ejecución de pena, porque Douglas, Tom, El Saya, El Indio, todos estos criminales están ya condenados. Están condenados en un centro de reclusión de alta y mediana seguridad, que es la cárcel de Itagüí, y por lo tanto a ella nada la faculta a pedirle al INPEC que traslade a estas personas. Entonces, por eso yo procedí a instaurar la denuncia por abuso de función pública ante la Corte, pero además a denunciar por prevaricato, por acción al teniente coronel Rolando Antonio Ramírez, porque a él como director encargado del INPEC también le cabe culpa sobre estos hechos. Senadora Holguín, esa denuncia suya es muy parecida a la del concejal Andrés Tobón, que también presentó la denuncia penal ante la Corte Suprema por abuso en la función pública y también pues detallando lo que usted nos está diciendo. Pero mire, la senadora Zuleta dio una respuesta a unas palabras del alcalde Federico Gutiérrez, que él dijo que hubo amenazas. Escuchemos la respuesta de Zuleta frente a lo que dijo el alcalde Gutiérrez antes de yo hacerle la pregunta. Cuando se recibe una amenaza hay que denunciarla. Esto no es simplemente un asunto de decir a medios de comunicación, esto es un asunto muy serio, es muy delicado. El señor alcalde de Medellín salió a medios a decir que había una amenaza. Revisando el discurso no la encontramos. Dijo además que personas de esta delegación le habían transmitido esa amenaza. Yo les solicito, como coordinadora del espacio de diálogo sociojurídico, que realice las denuncias penales pertinentes, porque si no lo hace, lo que está haciendo Senador Holguín, sobre esas denuncias de las que ha mencionado el alcalde Federico Gutiérrez, ¿usted tiene conocimiento de esas amenazas? Lo que pasa es que cuando estaban en tarima, creo que fue alias Vallejo el que pronunció el discurso, ellos dijeron que la paz, que ese proceso de paz o ese intento de paz estaba siendo torpedeado por el alcalde y por los concejales de Medellín. Y ahí yo también quiero ser clara, aquí nadie está torpedeando ningún proceso, aquí lo que estamos pidiendo es que todo se haga en el marco legal y constitucional. Y uno de los temas que además yo vengo denunciando desde que se instauró esa mesa sociojurídica en el 2023 es que hoy no existe marco jurídico para ese proceso de sometimiento. La Corte Constitucional fue muy clara cuando hizo la revisión de la Ley de Paz Total. En la sentencia 525 de 2023, ellos establecieron que el presidente podía abrir cualquier tipo de conversación con estructuras criminales, pero que cualquier
cualquier tipo de beneficios que se dieran bajo ese proceso de sometimiento y acogimiento, como lo quieran llamar, tenía que pasar por el Congreso de la República. Entonces aquí hay una cosa clara que nosotros venimos denunciando, es que no existe marco jurídico, 1, y 2, sí sonó amenazante, porque muchos de esos bandidos además fueron capturados en la primera administración de Federico, y ellos hoy acusan de estar torpedeando la paz a Federico y a concejales de Medellín. Entiendo, Ana Cristina, por lo que usted estaba diciendo, que no solo la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, pone esta denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora Isabel Zuleta. También hay una queja ante Procuraduría por parte de un concejal de Medellín, poniendo la queja ante el ente de control, ya no de la Corte, por la participación de la senadora Zuleta en este tema con los líderes de las bandas criminales. Ana Cristina. Mire, es que además de la acción, Camila, de la senadora Holguín, también está, pues, por una parte está el concejal Alejandro de Bedú, que le pidió a la Procuraduría que investigara a Zuleta por extralimitación en sus funciones. Eso por una parte. Por otra parte, también un ciudadano, Diego Cano, por iniciativa ciudadana, una iniciativa ciudadana, también denunció a Isabel Cristina Zuleta ante la Corte Suprema de Justicia por obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Y finalmente, el señor Andrés Tobón, que fue funcionario de Federico Gutiérrez y que ahora es concejal de Medellín del Movimiento Creemos, también presentó denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia. Y el caso, Camila, solamente para recordarles a los oyentes de qué se trata. El caso es que el 9 de julio fue detenido un señor que se llama Juan Pablo Taborda Zamora, alias Jordi. Esa captura con otros presuntos delincuentes se detuvo. ¿Por qué? Porque Isabel Zuleta, de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, intercedió ante la policía para evitar esa captura. Entonces, lo que dice la senadora Zuleta es que estas personas, que si este señor era capturado, pues se dinamitaba todo el proceso de la cárcel de Itagüí. Y un juez de control de garantías, pues después dejó en libertad a este señor. Entonces, de ahí todo el proceso del que estamos hablando, no solamente lo que pasó el 21, sino lo que está relacionado con la captura de este señor Juan Pablo Taborda Zamora, alias Jordi. Déjeme saludar al concejal de Medellín, Alejandro de Bedú, porque ya ahí escuchábamos a la senadora Holguín sobre la denuncia ante la Corte Suprema, pero la queja ante el ente de control, concejal de Bedú, se debe a que Ana Cristina nos explicaba, pero ¿por qué usted opta por irse por el camino disciplinario frente a la participación de la senadora Zuleta en este caso? Camila, muy buenos días para ti, para Ana Cristina. Miren, yo me remito a lo jurídico y a lo técnico. Ya lo que pasó el 21, todos hemos dado nuestra opinión, pero aquí viene lo jurídico y lo técnico. La resolución 138 del año 2023, que es la que crea ese espacio de conversación socio-jurídico con estas bandas criminales, resolución emitida por el presidente, es muy clara porque es lo único que hay, no hay un marco jurídico, hay una resolución, y esa resolución dice que ese espacio de conversación socio-jurídico con estas bandas criminales solo se surtirán en las instalaciones de la cárcel penitenciaria de La Paz en Itagüí. Es decir, que si el presidente se quería reunir con ellos, debió haber ido a hacer el evento allá en la cárcel de Itagüí, no traerlos a ellos. Entonces ahí hay una extralimitación por parte ¿de quién? De la senadora Isabel Zuleta, que de hecho no entiendo por qué se autoproclama la coordinadora de estas conversaciones, porque en esa misma resolución, Camila, nos dice cuál es el rol que tiene cada una de estas personas en esta mesa. Hay un coordinador de los representantes del gobierno que se llama Jorge Iván Mejía, él es el coordinador, y hay unos representantes del gobierno nacional donde se menciona a Isabel Zuleta, la senadora, es decir, ella no es la coordinadora de estas conversaciones. Entonces aquí vemos una clara extralimitación de sus funciones y por eso he optado de una queja disciplinaria por posible injerencia irregular también en las decisiones administrativas del INPEC, puesto que ella fue la que le solicitó al INPEC para que sacara otra resolución para trasladar a estos personajes
un lugar público, y también se cometieron otros errores. Miren, en esta resolución se autoriza, de llegar a ser jurídicamente viable este acto administrativo, se autoriza la salida de 9 personas condenadas de las bandas criminales, y aparece en tarima un 10º personaje que se llama Elder Zapata, alias Grande Pan, que ni siquiera tenía autorización y estaba recluido, y está recluido en esta cárcel de máxima seguridad. O sea que aquí hubo una cantidad de vicios jurídicos, Concejal, técnicos, para lograr llevar a cabo este evento, que es de toda desproporción, y por eso se están dando estas repercusiones jurídicas contra concejal de Bedú. Concejal de Bedú, su queja a Procuraduría es solamente contra la senadora Isabel Zuleta, porque es que lo que usted nos está diciendo tiene irregularidades pues de otra serie de funcionarios, porque pues la senadora Zuleta no puede ir sola a abrir una cárcel, ni puede transportarlos, ni puede hacer todo lo que usted nos está diciendo. Ahí hay una cadena de personas que están comprometidas. ¿Cuál es el rango de la denuncia que usted, de la queja que usted ha puesto ante Procuraduría? Claro, la denuncia es porque la intención nace de la senadora. Quien oficia al INPEC para que haga la resolución es la senadora Zuleta. Si ella no hubiera solicitado esta resolución para sacar a estas personas privadas de la libertad para este evento, pues efectivamente nadie los iba a ir a sacar de allá. Entonces, por eso es que veo una extralimitación, ella como servidora pública, que no tenía la facultad, no tiene ese marco jurídico para solicitar. Pero concejal, pero ahí, perdóneme, lo interrumpo, ¿no sería el INPEC el que le debería responder eso a la senadora? Porque la senadora puede decir misa. El INPEC, ¿por qué le va a hacer caso? Si no tiene la facultad o porque no la autorizaron desde el gobierno nacional para hacer eso. Aquí no estaríamos frente a una irregularidad realmente del INPEC, porque yo puedo mandar una carta al INPEC, pero pues es culpa del INPEC si me hace caso o no me hace caso. Sí, pero sabemos cuáles son los intereses políticos que también están moviendo a la senadora, y obviamente pues quién sabe qué serie de presiones pudo haber presuntamente recibido el funcionario del INPEC para hacer esta resolución. Entonces yo parto desde la intención de la senadora, que no tenía esa facultad para solicitarle al INPEC de inducirlo en el error o llevarlo al error a este funcionario del INPEC, a sabiendas que esto era un acto pues que estaba viciado de alguno de los elementos que les acabo de mencionar. Y lo que yo le estoy solicitando a la Procuraduría es que abra la investigación y que podamos llegar a todos estos responsables de lo que se dio el 21 de junio acá en Medellín, porque lo que se busca es también pues que ella como funcionaria pública, servidora pública, referente política y demás, pues tenga una sanción, bien sea una destitución, una suspensión, una inhabilidad frente a los actos que ella cometió. Pues es el concejal de Medellín, Alejandro de Bedut. Concejal de Bedut, gracias por estar con nosotros explicándonos esta denuncia. Esta es una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Gracias por estar aquí. Y también quiero agradecerle a la senadora Paola Holguín sobre la explicación que, mejor dicho, a mí me cuesta todavía trabajo. Es la misma persona, pero no necesariamente por lo mismo que vemos las dos quejas. Una penal y otra disciplinaria, ¿cierto, senadora? Son parecidos, pero no lo mismo. No, porque la mía no es una queja disciplinaria, la mía es una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia contra Isabel Zuleta por el presunto punible de abuso en la función pública, que es el 428 del Código Penal, pero también quiero aclarar que ante la Fiscalía General Militar y Policial, yo también instauré denuncia contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director encargado del INPEC, porque a él también le cabe el posible punible de prevaricato por acción, porque es clarísima la ley 65 de 1993 sobre cuáles son las situaciones extraordinarias en las que el INPEC puede autorizar salidas, que es el artículo 139, y aquí él no lo podía hacer. Recordemos que siendo personas que estaban condenadas y privadas de la libertad, es el juez de ejecución de penas quien tiene que tener conocimiento y autorizar este tipo de traslados. En este caso, de manera ilegal, lo solicita una senadora
que dice que es coordinadora de mesa, que no es cierto, eso no aparece jurídicamente en ninguna resolución, ella sí aparece como representante del gobierno, pero además quien procede a hacerlo es el INPEC, que tampoco podía hacerlo legalmente. Es la senadora Paola Holguín. Senadora Holguín, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos entonces estas denuncias que hay, que usted dice, en contra de la senadora y también del funcionario del INPEC que accede a la petición de la senadora, que era lo que yo le decía al concejal. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un abrazo al concejal. Y Ana Cristina, entonces la respuesta que tenemos por ahora de la senadora Isabel Zuleta, que yo sé que es renuente a hablar en los medios de comunicación y particularmente aquí en Blue, es esa que dio en esa rueda de prensa frente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Aquí todos de su tierrita, ¿no? Todos de Medellín discutiendo sobre este tema. Sí, todo está alrededor de esa, porque es que eso es un laboratorio de paz. La Paz Total fue un laboratorio y que precisamente por la falta de planeación es por lo que estamos viendo todo esto. Y lo que pasó el 21 de junio, Camila, de verdad que es una cosa, porque inclusive tengo el testimonio de personas que estaban en la misma tarima y que no sabía que iban a venir estas otras personas. O sea, las invitaron a subirse a la tarima, estaban en la tarima y no sabían que estas personas de la cárcel de Itagüí iban a venir. Entonces es una cosa, Camila, que uno de verdad que no entiende, además de lo que nos estaba diciendo, por ejemplo, el señor de Bedut, la serie de irregularidades con personas que salieron de la cárcel sin haber tenido los permisos pertinentes, porque no es suficiente con decir que el presidente diga voy a estar ahí y ellos van a venir, sino que tiene que haber una serie de autorizaciones y de permisos y hacerlo todo bajo un marco de legalidad. Este evento de la Alpujarra, Camila, Ana Cristina, obviamente que tiene que tener responsables. Y en este caso, tanto la doctora Zuleta, la senadora Zuleta, como el director del INPEC también tiene que responder por lo que pasó en la Alpujarra. Pero es que me llamó la atención algo que dijo el concejal de Bedut, que había había otro personaje, no solamente los 9 cabecillas de las bandas del Valle de la Aburrá, sino que había otro personaje allí que no estaba en el listado de nadie. Ese personaje estaba en la tarima. Bueno, ya habíamos hablado en alguna oportunidad del exalcalde Quintero, que también dicen ahí que llegó, que no se sabe cómo, porque dijo el señor Carrillo en una oportunidad, en entrevista con nosotros, que seguramente echó codo. Yo no creo que haya echado codo, pero también estaba en la tarima de la Alpujarra. Este personaje del que hablaba el señor Bedut, el concejal Bedut, de Bedut, ¿quién es ese personaje que no hace parte de los 9, sino otro? Creo que el tema es muy delicado y debe llevarse hasta las últimas consecuencias, porque la gravedad de lo que está ocurriendo es tremenda, Camila. Sí, es que muchas preguntas dejó ese evento en la Alpujarra y bueno, ahora también quejas disciplinarias y denuncias ante la Corte Suprema. Pero